En este segundo vídeo del tema funciones elementales, vamos a ver algunos tipos de funciones que no son directamente una fórmula, pero son operaciones que son importantes en las funciones elementales. Por ejemplo, las funciones definidas a trozos, las transformaciones elementales de una función, por ejemplo, lo que es la composición de funciones, las funciones inversas, y terminaremos viendo algunas funciones concretas que son las funciones inversas de las trigonométricas, es decir, las funciones arco. Así que sin más, empezamos con las funciones definidas a trozos. Las funciones definidas de una forma diferente según el intervalo donde se aplique la función. Es decir, que son funciones donde va cambiando la fórmula en cada trozo de su dominio. Por ejemplo, esta función está definida desde menos infinito a más infinito, pero no está definida con una única fórmula, sino que está definida por tres fórmulas. Es decir, que son tres trozos. Por eso la palabra de trozo. Vamos a verlo con un ejemplo que creo que es más gráfico, que es la función, por ejemplo, f de x, que vale 4 a partir de x, a partir de 3. A partir de 3, para cualquier x, la y va a ser 4. Entre 0 y 3, entre 0 y 3, la y se va a calcular aquí. La y va a ser la x al cuadrado menos 2 veces la x que haya en cada caso. Y de menos infinito, perdón, en este caso, desde menos 3 hasta 0, ya sabéis que en el primer vídeo vimos que aunque esta función se puede definir para todo r, esta función se puede calcular x más 1 para cualquier x, pero la estamos restringiendo en un intervalo 3, 7 o menos 3, 0, según el caso. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar calculando pues esta parte, de 3 a 7. Por ejemplo, de 3 a 7, donde el 3 no entra. Pues empezamos con 7, para 7 siempre vale 4. Para 5 vale 4. Para 4 vale 4. Y aunque 3 no pueda ser definido, si vale aproximadamente 3, por ejemplo 3,1, si vale aproximadamente 3 y la sustituimos aquí, pues vale 4. Es que es una función constante, siempre vale 4. El siguiente trozo, entre 0 y 3, incluido el 0 e incluido el 3. Si x vale 0, pues da 0. Bueno, seguido 0, 0. Si x vale 1, sería 1 al cuadrado menos 2 da menos 1. Si x vale 2, 4 menos 4, 0. Y si x vale 3, aquí ya no es aproximadamente, aquí sí puedo sustituir por 3, serían 9 menos 6, 3. ¿Vale? Estos serían los valores entre 0 y 3. Y si x vale de 0 para atrás, sin incluir el 0, pues cuando esto es aproximadamente 0, esto dará aproximadamente 0 más 1, 1, ¿vale? Aproximadamente. Aunque no me permita sustituirse, pero sí puedo calcular el valor aproximado porque tengo que terminar la función entre menos 1 y 0, pues tengo que poner aquí algo, ¿vale? Y por eso lo calculamos. Para x igual a menos 1 vale 0, menos 1 más 1, 0, y para x igual a menos 3 más 1 es menos 2, ¿vale? Por lo cual construimos nuestra tabla de valores y donde se corta, aquí calculamos el aproximado y aquí el exacto, y en 0 por lo mismo, aquí calculamos el exacto y aquí calculamos el aproximado. Entonces, si representáis todos estos puntos, 7, 4, 6, 4, 5, 4, 4, 4, aproximadamente 4, ¿vale? Pues pintáis la gráfica en ese tramo, ¿vale? Aquí hemos puesto aproximadamente porque no se puede calcular, entonces ponemos el punto pero blanco, como una aproximación. Pero terminamos, ¿vale? Llegamos desde aquí hasta aquí, ¿vale? Todo el tramo lo hemos pintado, la gráfica. La otra, pues
es 3, 2, 0, 1 menos 1 y 0, 0. Y tenemos la gráfica que, como ya sabéis en el vídeo anterior, esto es una parábola, ¿vale? Como esto es 1 hacia arriba. Bueno, podéis ver la parte primera de este tema. Y la otra, pues aproximadamente 1 en 0, lo ponemos en blanco, en menos 1 vale 0 y en menos 3 vale menos 2, ¿vale? Como ya sabéis, en la primera parte esto es una recta, ¿vale? Esta recta de aquí, pero solo cogemos el trozo donde nos deja, entre menos 3 y 0. Y esta es la gráfica de una función definida a trozos. Como veis, la palabra definida a trozos viene muy bien porque realmente es lo que es. Dentro de las funciones definidas a trozos tenemos tres tipos de funciones que se usan muchísimo, sobre todo la tercera, que es la que veremos en la siguiente página. La primera es la función parte entera, ¿cuál es la parte entera de un número? Por ejemplo, ¿cuál es la parte entera de 2? Pues está claro, 2. ¿Cuál es la parte de 2 con 3? Pues 2,3, ¿vale? La parte entera. ¿Cuál es la parte entera de 7 con 1? Pues 7, ¿vale? Es sencillo saber cuál es la parte entera cuando el número es un número positivo. Por ejemplo, la parte entera de 2,5, 2. La de 2, pues 2. La de 1 con 3, 1. La de 1, 1. La de 0 con 6, 0. La de 0, 0. Es decir, es el número entero que hay a la izquierda. A la izquierda de 2,5, que está aquí, el primer entero es 2. A la izquierda de 1,3, el primer entero 1. A la izquierda de 0,6, pues el primer entero es 0. ¿Vale? Por lo tanto, todos estos números tienen esa parte entera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo de negativo es donde está el problema. Porque la parte entera de 0,3 no es 0. De menos 0,3 no es 0. Es el que está a la izquierda, menos 1. ¿Cuál es la parte entera de menos 1,3? Pues todo el mundo dice, bueno, menos 1,3, pues menos 1. Pues no. A la izquierda de menos 1,3 está el menos 2. El entero que hay primero a su izquierda, 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 ¿vale? Por lo tanto, si representáis esto, pues todos estos números a partir de hasta 3 tienen parte entera 2, incluidos 2. El 1, pues su parte entera 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,9, ¿vale? Todos tienen parte entera 1. 0, 0,1, 0,2, 0,6, 0,9, ¿vale? En 1, pues ya salta a la siguiente, ¿vale? Por eso lo he puesto aquí hueco, porque en 1 ya su parte entera no es 0, ya es la siguiente, 1. Y aquí, pues fijaos, la parte entera de menos 0,3 es menos 1. Todos estos números a su izquierda, todo esto de aquí, tiene a menos 1. Y menos 1, su parte entera, evidentemente, sí es menos 1, porque el menos 1 es si es entero. La parte entera de un entero es el mismo. Y así, como veis, pues tiene una forma coherente de escalera, ¿vale? Esa es la gráfica de la función parte entera, que como veis está definida a trozos. Un trozo, dos trozos, tres trozos, infinitos trozos. La siguiente función es de la misma filosofía que acabamos de ver. Sin ningún problema en los positivos, cuidadito con los negativos. La parte decimal. ¿Cuál es la parte decimal de 2,5? Pues quitando el 2, 0,5. ¿Cuál es la parte decimal de 0? No tiene. Es 2,0, 0. ¿Cuál es la parte decimal de 1,3? Pues 0,3. ¿Cuál es la parte decimal de 1? 0. ¿Cuál es la parte decimal de 0,6? Pues 0,6. ¿Cuál es la parte decimal de 0? 0. Es decir, que empezamos en 0. Su parte decimal es 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9 y cuando llego a 1, ¡pum!, vale 0. La parte entera de 1 es 0. 1,1, que su parte entera es 0,1. 1,2, 0,2, 1,6, 0,6, 1,9, 0,9 y cuando llego a 2, ¡pum!, 0. Como veis, nunca la parte entera de ningún número vale 1, porque 0 más 1 es 1 y 1 ya, su parte entera ya vuelve a ser 0, perdón, su parte decimal, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, es la distancia entre el número que nos dan y su parte entera. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia de 2,5? ¿Cuál es la parte entera de 2,5? 2. ¿Cuál es la distancia entre 2 y 2,5? 0,5. ¿Cuál es la distancia de 2 a su parte entera, que es 2? 0. ¿Cuál es la distancia de 1,3 hasta 1? Pues 0,3. Y así pues vamos haciendo esto. ¿Qué pasa con los negativos? Pues ahí está el problema. ¿Cuál es la parte decimal de menos 0,9? Su parte entera, que es menos 1, ¿verdad? La parte entera de menos 0,9 es menos 1. ¿Cuál es la distancia de menos 1 a 0,9? Pues 0,1. La parte decimal de menos 0,3, pues me vengo aquí. La distancia entre estos dos números es 0,7, ¿verdad? 0,7. ¿Vale? Por lo tanto, veis que hace exactamente lo mismo que se hace en los positivos. Tiene la misma forma. Pero, claro, ojito con esto, la parte entera, perdón, la parte decimal de menos 0,3 es 0,3. Fijaos que la parte decimal siempre es positiva, ¿veis? Porque es una distancia. Y esa distancia, las distancias ya sabéis que siempre son positivas. ¿Cuál es la parte decimal de menos 1,3? Pues no es 0,3, como bien comprendéis, sino que es justamente de menos 1,3 al entero que hay a la izquierda, la distancia es 0,7. ¿Veis? Que es su parte entera. ¿De acuerdo? Entonces, si pintáis todos estos puntos, pues tenéis la gráfica esta de aquí, como ya veis, es un poco cronta, intuitiva en los negativos. Pero es por lo mismo que pasaba antes, ¿vale? No nos fijamos en el que está a la derecha, sino en el que está a la izquierda. Y para terminar este apartadito de funciones definidas a trozos, vamos a ver la función valor absoluto, que es otra donde la gente se hace un lío muy grande, sin tener que hacerlo. Porque realmente lo que se trata es de comprender qué significa valor absoluto. El valor absoluto de un número es la distancia de ese número hasta 0. Por lo tanto, ¿cuál es el valor absoluto de 2? Esta distancia, 2. ¿Cuál es el valor absoluto de 1? Esta distancia, 1. Recuerdo que la distancia es positiva. ¿Cuál es la distancia de este número a 0? Pues 0. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 1? Pues esta distancia. Esta distancia es la misma que esta distancia, ¿verdad? Por lo tanto es 1. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2? Esta distancia, que es la misma que esta. Si esta era 2, pues esta también es 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tuviéramos que definirla como hemos dicho al principio, como varias funciones, ¿qué significa? Que el valor absoluto de x, ¿cuánto vale su valor absoluto? Si es positivo, si x es positivo, es el mismo. Valor absoluto de 3 es 3. Si 3 es positivo, valor absoluto de 3 es 3. Y si x es negativo, si x es menos 3, ¿cuál es su valor absoluto? Menos 3. Esto es menos 3. X es menos 3. Menos 3. Es decir, que si x es negativo, menos x, ¿cómo es? Positivo. Es decir, estos dos números son siempre positivos. Es una forma de definir el valor absoluto. Dejar como está lo de dentro si lo de dentro es positivo, y cambiar todo lo de dentro si lo de dentro es negativo. Así, al cambiar el signo, todo será positivo. Es decir, si hacemos la tabla, esto será para los x positivos y esto será para los x negativos. Pues si hacéis 2, valor absoluto de 2, 2, valor absoluto de 1, 1, valor absoluto de 0, 0. En los negativos, pues así vale aproximadamente 0, pues sería 0. Valor absoluto de menos 1, 1. Valor absoluto de menos 2 es 2. Como veis, esta sería la gráfica de la función valor absoluto. Si hiciera la función y igual a x, esta sería su gráfica. Una función y igual a x sin valor absoluto y sin nada. Si yo borrara aquí el valor absoluto, me quedara igual a x, pues saldría la diagonal. Porque para 2 vale 2, para menos 2 vale menos 2 y para menos 1 vale menos 1. ¿Vale?
¿En qué cambia cuando aquí le planto un valor absoluto? Pues que donde era positivo lo dejo como está y donde era negativo esa gráfica la paso arriba, como veis aquí. Y me sale la gráfica del valor absoluto de y igual a x, esta, que no es esta otra función, ¿eh? Esto es muy útil cuando veamos otras funciones más complicadas, porque pintaremos la gráfica sin valor absoluto y luego cogeremos todos los cachos negativos y los pasamos arriba, así, hacia arriba, y ya tenemos la gráfica con el valor absoluto. Sin el valor absoluto, con el valor absoluto. ¿Vale? Ahora vamos a ver transformaciones elementales de funciones. Vamos a ver tres tipos de transformaciones. La primera van a ser las traslaciones, que van a ser, si tengo una función y igual a f de x, podemos ver traslaciones verticales, cuando le sumamos o le restamos un número, y horizontales, cuando le sumamos y restamos un número a la x, pero dentro de la función. Para ello vamos a verlo con un caso práctico. Si recordáis, en el vídeo anterior representamos la función y igual a x, perdón, y igual a 1 partido por x. Para x igual a 2 daba 0,5, un medio, 1 partido por 1, 1 partido por 0,5, que es 2. En 0 no existe, ¿vale? Se interrumpe. En menos 0,5 da menos 2. 1 partido menos 0,5 da menos 2. Menos 1 entre menos 1 da menos 1. Y menos 1 entre menos 2 da menos 0,5. Entonces, si la representáis, tiene esta gráfica. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver las traslaciones. Si a esta fórmula le sumo 3, ¿qué pasaría? Pues si hago la tabla, que es esta misma, pues sería ponerle a todo esto, sumarle 3, a todo. Y tendríamos esta parte de aquí. Si lo representáis, pues para 2 da 2, 3,5, aquí, para 1 da 4, aquí, para 0,5 da 5, para menos 0,5 da 1, para menos 1 da 2 y para menos 2 da 2,5. ¿De acuerdo? Si la dibujáis, veis que es esta misma, pero subida hacia arriba 3, porque le he sumado a todo 3, es como coger esta gráfica y doparla y meterle un 3 para arriba a todo. Venga, subir todos 3 puntos para arriba, tal como están aquí, pero 3 para arriba. Por lo tanto, si sé esta gráfica, directamente no tengo ni que hacer esta tabla, porque es coger esto y subirlo 3 para arriba. ¿Veis? Donde antes estaba el 0, ahora el papel lo hace esta recta en 3. ¿Vale? Si le resto 3, puedes coger y restarle 3 a todo esto. Paráis el vídeo y podéis ver las cuentas y ver que dan esto. ¿Vale? Esto menos 3, pues da menos 2,5. Esto menos 3 da menos 2. Esto menos 3 da menos 1, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y si dibujáis, pues ¿qué es lo que vais a obtener? Pues que como antes hemos cogido la gráfica y le hemos subido 3 para arriba, pues ahora lo que sale es la gráfica bajada desde aquí hasta menos 3 para abajo. Con lo cual, realmente esta tabla no necesitaría hacerla, simplemente sabiendo que si le he restado 3 aquí a esto, es coger esta gráfica y bajarla hacia abajo 3. ¿Vale? Esta recta que hay aquí, la pongo aquí en menos 3 y me lo bajo todo, que es esto. ¿De acuerdo? En menos 3. Para abajo. Y ahora tenemos la otra forma, que es donde pone x, pone x más 3. X más 3, pues sería, si hacemos la tabla, en menos 1, menos 1, más 3 es menos 2. ¿Vale? Perdón, es 2, que es lo mismo que aquí. Es decir, que lo que pasaba antes en 2, ahora pasa en menos 1.
es como a la izquierda, ¿no? Si pongo menos 2, menos 2 más 3 es 1. Por lo tanto, da la misma cuenta. 1 entre 1, 1. Menos 2,5, pues menos 2,5 más 0,3 es 0,5. Y para 0,5, 1 partido 0,5 da 2. 3 menos 3,5, menos 4, menos 5. Entonces, si hacéis la gráfica, veis que es como esta de aquí, pero movida hacia la izquierda 3, ¿vale? Es moverla hacia la izquierda. Por lo tanto, esto sí es un poco contraintuitivo, porque cuando era más antes era para arriba y cuando era menos era para abajo. Aquí no, aquí es más 3 y no es para la derecha 3, es para la izquierda. Porque sucede lo mismo, pero antes. ¿Vale? Lo que sucedía en 2, ahora sucede en menos 1, porque menos 1 más 3 es 2. Por lo tanto, lo que pasaba antes en menos 2 pasa ahora en menos 1. Y si resto 3, 1 partido x menos 3, sustituyo la x por x menos 3, pues fijaos, si x es 5 menos 3 es 2, ¿no? 1 entre 2, para x igual a 5, da 1 partido por 2. 5 menos 3, 2. 0,5. ¿Veis? Que todo esto coincide. Pero después, lo que pasaba ahora en 2, ahora pasa 3 veces después, en 5. Es decir, si pintáis la gráfica para el vídeo y comprobar los puntos estos, 5, 0,5, 4, 1, 3,5, 2, ¿vale? Lo podéis comprobar y como veis lo que hago es mover esta gráfica hacia la derecha 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si sé esta fórmula, directamente podría dibujar estas 4 sin necesidad de hacer todas estas tablas. Porque yo sé que esto es subirla para arriba 3, esto va a bajarlo para abajo 3, moverla hacia la izquierda y moverla hacia la derecha. Aquí yo movéis los signos, os pueden engañar si no estáis un poco pendientes. Otras transformaciones son las simetrías. Por ejemplo, igual a, si tengo la gráfica esta, ¿cuál será la gráfica de cambiar la x por menos x? O poner un menos delante. Pues vamos a verlo. Si sé la gráfica de igual a x más 5, para 2 da 7, para 1 da 6, para 0 da 5, para menos 1 da menos 1 más 5, 4, y para menos 2 da menos 2 más 5, 3. Si pintáis la gráfica, pues como ya sabéis, en el vídeo primero de este tema, la primera parte, esto es una recta, ¿vale? ¿Qué pasa si cambio la x por menos x? Solo la x, ¿vale? F de menos x, pues donde hay una x, pongo menos x. Si pongo menos x, pues, y hacéis la misma tabla, para 2 da menos 2 más 5, 3, para 1 menos 1 más 5, 4, bla, 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 y os dan estos valores, ¿vale? Si sustituís, pues 2, 3, 1, 4, 0, 5, menos 1, 6 y menos 2, 7, ¿vale? Entonces, como veis, es como si esto lo hubiera pasado aquí y esto lo hubiera pasado aquí. Hubiéramos hecho una simetría, hubiéramos doblado esto por la mitad y veis que esta parte coincide con esta y esta parte coincide con esta. Esta es la primera que teníamos aquí y al cambiar la x por menos x, fijaos, la línea roja es la nueva función. Es decir, que si sé esta, ¿cuál es cambiar x por menos x? Pues coger esta, ponerla aquí y esta ponerla aquí, ¿vale? Y si le cambiamos el signo a todo, ponemos un menos delante de todo, pues sería menos x menos 5, ¿vale? Menos x menos 5. Es menos la función, ya no solo la es menos x, es menos todo. Pues si hacéis la gráfica, pues sería para x igual a 2, menos 2 menos 5 menos 7, menos 1 más
menos 6, menos 5, menos 6, menos 0 más menos 5, menos 5, menos 1, menos 5 da menos 4, y menos 2, que es 2, menos 5 da menos 3. Entonces, si la representáis, os da esto de aquí. Y si la comparáis con la original, que es esta, ¿cuál es la simetría? Es como si hubiera doblado por aquí y esta hubiera ido hacia abajo, ¿vale? Con lo cual, cambiar la x por menos x, como veis, es hacer un cambio, ¿vale? Pasarlo de la izquierda hacia la derecha, lo de la derecha hacia la izquierda, como si doblara por la mitad aquí, ¿no? En el eje este de aquí, ¿vale? Y si cambio todo, lo que era positivo ahora lo cambio negativo, pues fijaos que si esto es f de x, esto es menos f de x, ¿vale? La misma, pero con todo positivo y todo negativo, ¿vale? Con lo cual, como veis, la simetría está ahí. Es como si dobláramos por todo por el eje X. Y aquí dobláramos todo con el eje Y. Y para terminar la parte de transformaciones elementales, vamos a ver los estiramientos y contracciones. Es decir, multiplicarlo por un número positivo o dividirlo por un número positivo. ¿Vale? Por ejemplo, la función y igual a x cuadrado, que es la más sencillita que hay. Para 2 le corresponde 4, el 1, 1, 0, 0, menos 1, 1 y al menos 2, 4. Y la gráfica nos sale esta de aquí, que es una parábola muy sencillita, ¿vale? Ahora voy a multiplicarla toda por 2. Pues sería todo el doble. Todo esto de aquí, el doble. Para la misma x, al multiplicar por 2, la y sale el doble. Si lo dibujáis, pues como veis, es como si lo hubiera estirado. Donde antes valía 4, ahora vale 8. Es como si lo hubiera estirado hacia arriba. ¿Y qué pasa si divido entre 2? Pues todo esto, la mitad. La mitad, si miráis la tabla, la mitad de 4, 2, la mitad de 1, 0,5, la mitad de 0, 0. Y así, la mitad de 4, 2. ¿Vale? Si la pintáis, como veis, es como si hubiera encogido hacia abajo, ¿verdad? Como si se hubiera desinflado. ¿Vale? Pues esa es la diferencia entre una y otra. Por lo tanto, si sé esta, lo otro sé que es el doble todo de lo que había antes, y si divido entre 2, pues todo va a ser la mitad. Si esto es 4, la mitad. Si esto es 1, la mitad. Si esto es 0, 0. La mitad de 0, 0. ¿Vale? Con lo cual podía dibujar la otra, que es esta. Esta es el doble y esta es la mitad. Esas son transformaciones elementales. Traslaciones, simetría y estiramientos o contracciones. Bien, vamos a ver una parte importante de las funciones, que son la composición de funciones. Como veis, las funciones normalmente no suelen ser elementales. Ya hemos visto en el apartado anterior cómo una función puede estar definida a trozos, no hay una única fórmula, o con una función le podemos sumar, multiplicar, dividir, dentro, fuera, la x, cambiarle el signo, con lo cual va a dar mucho juego a hacer eso. Pero hay otra parte que es importante, que es una función compuesta de 2. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Tengo una función que a la x la transforma en f de x, y otra función pues que coge lo que deja la otra, lo recoge y le aplica g, y hace g de f de x. ¿Vale? Imagina que esto es un 3, que da 5, y esto f de 3 es 5, y esto hace g de 5, que es f de 3, ¿vale? G de 5, y me da pues 7, por decir algo, ¿vale? De manera que el 3 primero ha sido 5 y después se ha convertido en 7. Es decir, que el 3, si hago el camino directo, el 3 se transformaría en 7. Pero fijaos en el detalle. Para poder aplicar g, este número tiene que estar dentro de su dominio. Fuera de este conjunto no puedo aplicar g. Es decir, si hubiera caído aquí, ahí no puedo aplicarle g, no puedo componerla. Por lo tanto, cuando tengo una x,
su imagen, la imagen de f de x, debe estar dentro del dominio de g de x. Debe estar aquí. Es una condición necesaria para poder componer. Es decir, todas las cuentas no se pueden hacer. No puedo hacer la raíz cuadrada de menos x si x es negativo, x positivo. Menos x es negativo. Por lo tanto, la raíz compuesta con menos x dentro, pues no se puede hacer. Entonces, no todo se puede componer. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo práctico. Tengo la función x cuadrado más 2x y la función seno de x. ¿Qué sería f de g de x? ¿Qué sería f de esto? Pues sería, donde está la x, poner seno de x. Es decir, sería f de g de x. G de x es seno de x. ¿Qué hace la función f? Lo que tiene dentro lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 2. Esto, si esto fuera la alhambra, esto sería la alhambra al cuadrado más 2 veces la alhambra, con todos los farolillos. Pues si esto es seno de x, será el seno de x al cuadrado más 2 veces el seno de x. Y g compuesto con f, lo contrario. Fijaos que aquí no tengo ningún problema, porque la x puede ser cualquier número y al elevarlo al cuadrado, el seno lo puedo elevar al cuadrado perfectamente. Aquí no hay ninguna cuenta prohibida. Por lo tanto, cuando miramos una composición, fijaos que esta función la podéis encontrar. Seno cuadrado de x más 2 seno de x. Dirá, ¿esto qué es? Pues la función seno compuesta con esta. ¿Vale? ¿Qué es g de f de x? Pues g de f de x. G compuesto con f de x es g de f de x. ¿Quién es f de x? Esto. ¿Y qué hace la g para una x? Aplicarle seno. Pues el AG de esto es el seno de esto. ¿Vale? Como veis, no da lo mismo. La composición de funciones tiene mucho que ver con el orden, ¿vale? Por lo tanto, no es lo mismo componer de un orden que en otro. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no es conmutativa. G de f de x no es lo mismo que f de g de x en general, ¿vale? Puede haber algún caso que ya veremos cuando veamos las funciones inversas o recíprocas que sí puede pasar, pero en general no es así. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Función inversa o recíproca de otra. Pues esto normalmente no es siempre posible. Pero hay algunas determinadas funciones que a la x la lleva a la y y luego hay otra que es su inversa que lo que hace es llevarla en sentido contrario. Por ejemplo, estaréis pensando el seno de 30 grados, ¿cuánto es un medio? Es un medio, ¿verdad? ¿Y cuál es el arcoseno de un medio? Pues 30 grados. Como veis, son inversas la una de la otra. Eso sucede a veces. Pero una cosa importante para respetar lo que era una función es que esta tiene que ser inyectivo. En la parte del dominio donde vamos a calcular su inversa. Y diréis, bueno, ¿y eso qué es? Pues vamos a ver un poco un repaso de lo que era cada una de esas cosas. Una función la llamamos sobreyectiva, lo voy a hacer con 4 números y 4 letras, cuando a cada elemento de aquí tiene alguien que le corresponde, ¿vale? Incluso puede haber dos números que los dos les corresponda a la b, el mismo, ¿vale? Esto es sobreyectiva. Inyectiva, ¿qué es? Pues cada número de aquí va a uno distinto de aquí, ¿vale? No pasa esto. Nunca. Pueden quedar algunos sin que no tenga nadie que les corresponda, pero a los que les corresponde solo les llega una flecha. Y la biyectiva es que hay los mismos en un sitio, los mismos en otro, y a cada uno le corresponde uno distinto. Es como las dos cosas a la vez. Todos tienen quien les quiera, pero solo uno, ¿vale? Solo uno.
¿vale? Eso lo llamamos biyectiva, pero la condición importante es esta. Porque fijaos, si al 2 le corresponde y al 3 le corresponde el mismo, no hay ningún problema para que sea función. A cada uno le corresponde uno distinto, ¿verdad? Pero si quiero invertir la flecha, al B a dónde lo mando, al 2 o al 3. ¿Recordáis? En el vídeo de la primera parte, una función, a cada X le corresponde un solo Y. A este que le corresponde 2. Por lo tanto, la inversa no sería inyectiva, a no ser que este número lo quitara de la ecuación y solo me quedara con lo otro. Entonces, si elimino lo que me estorba, todo lo que me queda sí va a ser inyectivo, ¿vale? O quito uno de ellos, quito este o quito este. De esa forma sí sería inyectiva, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Y igual a x cuadrado. ¿Cómo calculo la función inversa? Pues lo que hago es cambiar la x por la y. Es decir, que pero me quedo solo con la parte. Recordar que la raíz de y, si despejáis la x es más o menos la raíz de y, pero me quedo solo con la parte positiva porque a cada x le debe corresponder solo uno, va a ser el positivo. Y ahora, a donde está la x pongo y, y donde está la y pongo x. Es decir, despejo la x y una vez despejada la x cambio la x y la y, ¿vale? Y tengo la inversa. Como veis, x cuadrado, fijaos, cuando la pongo así no hay ningún problema. Al 2 le corresponde el 4, que es su cuadrado, y al menos 2 le corresponde el 4, que es su cuadrado, ¿vale? Pero si lo pongo como la inversa, la raíz positiva y la raíz negativa, ¿cuál es la raíz de 4? Más menos 2, ¿verdad? Pero al 4 solo debe corresponder una. Pues si me quedo con la positiva, esta parte sí es inyectiva, que esta parte. Y si hiciera menos raíz de x, pues cogería esta parte y esta parte, ¿vale? Y haría justamente esta, ¿vale? Pero las dos a la vez no puedo hacerla. O me quedo con la parte positiva o me quedo con la parte negativa. Con la raíz positiva o la raíz negativa. Es decir, me quedo con esta parte de 0 más infinito, donde x cuadrado, los cuadrados de los positivos dan positivos y las raíces cuadradas de los positivos dan pues lo mismo, ¿vale? Esta parte. O me quedo con la negativa, los cuadrados dan de 0 más infinito, dan todos estos números, y luego les calculo la raíz cuadrada con un menos delante, y me dan pues las raíces negativas, el menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si me quedo con estas dos, que son las que voy a ver, ¿qué pasa cuando las compongo? Pues f de f a la menos 1 de x, pues sería f de f a la menos 1, f a la menos 1 es la raíz, la inversa de la x cuadrado es la raíz, y f de la raíz, pues elevada a la x al cuadrado, pues elevada a la raíz al cuadrado, y eso da x. Y si hago f a la menos 1 de f, pues tenemos f a la menos 1 de x cuadrado, raíz de x cuadrado, que es igual a x. ¿De acuerdo? Vamos a ver un caso práctico. 2x más 8. Vamos a calcular la inversa, es decir, igual a 2x más 8. ¿Qué es lo que hago? Despejo la x. Esta x la voy a despejar. Una vez despejada, que es y menos 8, este 2 pasa dividiendo, ya hemos despejado la x. Y ahora la cambiamos, aquí ponemos una y y aquí ponemos una x. Y ya tenemos la inversa. Igual a x menos 8 partido por 2 es la inversa. Si las componéis, pues f de f a la menos 1, pues sería esto, de f a la menos 1, que es esto, aquí, y f de todo esto, que sería 2 veces esto, más 8, ¿vale? Y esto, pues el 2 y 2 se van, el 8 y menos 8 se van, y queda x. Si lo hacéis al contrario, f a la menos 1, esto de esto, pues f a la menos 1 de f, pues f a la menos 1 de esto. ¿Qué es lo que hace f a la menos 1? Pues lo que tenga dentro, que es todo esto, le resta 8 y lo divide por 2. Pues esto y esto se van, esto y esto se van y queda x. Con lo cual son inversas. La inversa les pasa eso.
que una compuesta con la otra, en el sentido que cojáis, siempre da el número al que se le aplica, ¿vale? Si la representáis gráficamente, esta es una, a 1 le corresponde 10, a 0 le corresponde 8, a menos 1 sería menos 2 más 8 menos son 6, ¿vale? Si hacéis la gráfica sería esta. Y si le dais la vuelta ahora al 10 que le corresponde 10 menos 8, 2, entre 2, 1. Al 8 menos 8, 0, entre 2, 0. Al menos 1, menos 1, perdón, al 6, 6 menos 2, 8, perdón, menos 8, es menos 2, entre 2, menos 1. Como veis, es la misma que esta, pero cambiado de orden, ¿vale? Y esta sería su inversa, ¿vale? Donde tenéis esta parte, aquí, y esta parte, que es esta, que antes estaba aquí. Hemos cambiado la X por la Y, ¿vale? Y son inversas, ¿vale? Ya lo hemos demostrado aquí. Y para terminar esta segunda parte del tema, pues vamos a ver las funciones arco. Si recordáis, son arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Si recordáis la función seno, pues en menos pi, el seno de menos pi es 0, el seno de menos pi medio es menos 1, como 270 grados, el seno de 0 es 0, el seno de 90 grados de pi medio es 1, el seno de pi es 0, el seno de 3 pi medio es el mismo que este, estamos en el mismo punto, es menos 1, el seno de una vuelta completa, estamos en C, como si estuviéramos en 0, vale 0. Esta es la función seno, pero aquí se nos plantea el problema que acabamos de hablar de las funciones inversas. Esto no es inyectivo. Como veis, el inyectivo a cada número le corresponde uno distinto. Por ejemplo, a este, a este, a este y a este, a todos les corresponde el 0. ¿Veis? Y la inyectiva, si recordáis, les pasaba esto. No les pasa esto. Esto de inyectivo no tiene nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quedarme con los trocitos estos que van desde menos 1 a 1 solo una vez. O aquí, de menos 1, de 1 a menos 1. ¿Vale? Solo una vez. Es decir, me quedo, por ejemplo, este trozo de menos pi medio a pi medio, que va de, el seno de este vale menos 1 y el seno del otro vale 1. Se hace el arcoseno. ¿Cuál es el arcoseno de menos 1 entre menos pi medio y menos pi medio? Pues menos pi medio. ¿Cuál es el arcoseno de 1? Pues 90 grados, ¿verdad? Que es pi medio. ¿De acuerdo? Es decir, su gráfica sería esta de aquí, que se repetiría otra vez si hubiéramos cogido el otro intervalo, este de aquí. De pi medios a 3 pi medios, pues pasaría lo mismo. Es decir, de 90 grados a 270 grados, pasa de 1 a menos 1, ¿vale? Los valores van al revés, pero cubren todo. Este intervalo cubre este y este intervalo cubre el otro. Y la gráfica pues sería, podéis entreteneros en hacerla, una gráfica del mismo tipo. El arco coseno, pues 3/4 de lo mismo de antes. Su gráfica es esta es la gráfica del coseno de x, ¿vale? No lo he escrito, pero bueno, todo el mundo sabe que esta es la gráfica de y igual a seno de x. Seno de x. Perdón, aquí esto es tangente. Tangente de x. Bien. A ver, igual a tangente de x. Bueno, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Esta es la gráfica del coseno. Coseno de, por ejemplo, 0 grados vale 1, de 90 grados vale 0, de pi vale menos 1, y así, ¿no? Esta sería la gráfica de coseno, perdón, he puesto seno. A ver, si nos vamos aclarando. Es que llevo esta tarde varios vídeos
y ya estoy un poco despistado. Esto es coseno de x. Perdón. Bien. Esta es la gráfica del coseno de x. Y le pasa lo mismo que le pasaba al seno. No era inyectiva y esta pues, tampoco. ¿Vale? Pasa algo parecido. ¿Vale? ¿Cuántas veces vale 1? Pues varias veces. ¿Cuántas veces vale menos 1? Varias veces. ¿Cuántas veces vale 0? Pues aquí por lo pronto lo que he pintado 3 veces. Eso no es inyectivo. Pero entre, por ejemplo, entre menos pi y 0, solo barre una vez de estos valores, ¿verdad? Solo va, entre menos pi y 0 solo va de menos 1 a 1 sin repetirse. Y luego vuelve a repetirse otra vez. Y vuelve a repetirse otra vez. Como ya sabéis, las funciones trigonométricas se repiten infinitas veces. Esa es su característica más importante. Por lo tanto, vamos cogiendo estos trozos de menos pi a 0 y eso barre de menos 1 a 1. Luego de 0 a pi, otra vez, pues va de 1 a menos 1, ¿vale? Y podemos calcular el arco coseno sin problema. Y solo es 1, sabiendo qué ángulo tenemos que escoger entre estos, ¿vale? Porque, por ejemplo, si digo, ¿cuál es el arco seno de 0? ¿Cuál es el arco cuyo coseno vale 0? Pues pi medio, ¿no? Si estoy en este intervalo, claro. Pero también menos pi medio. Y también 3 pi medio. ¿Vale? Entonces no tendría claro cuál tengo que escoger. Pero si me dicen qué intervalo, sí puedo hacer la inversa. ¿Estamos? Y su gráfica pues sería esta de aquí. En este intervalo, en menos 1, 1. El arco coseno de menos 1 es pi. Porque el coseno de pi es 1. Perdón, menos 1. ¿Y cuál es el arco coseno de 0? ¿Cuál es el arco cuyo coseno vale 0? Pi medio. Aquí, en este intervalo. ¿Vale? Que caiga aquí. Lo aplico aquí. ¿Y cuál es el arco cuyo coseno vale 1? Pues 0 grados, ¿no? ¿Viste? Por lo tanto, cuando es 1, viene aquí. ¿De acuerdo? Ahí no hay ningún problema. Ahí la función es totalmente inyectiva. Y puedo invertirla sin tener ningún tipo de interpretación. Y para terminar, la arcotangente. La arcotangente, pues como ya sabéis, ya lo vimos en el tema de funciones trigonométricas, que podéis ver el vídeo, pues es una función que es seno partido coseno. Por lo tanto, cuando el coseno es 0, que lo tenéis aquí, no existe. Porque seno entre 0 no existe. No existe aquí tampoco, aquí que vale 0, no existe aquí que vale 0, que es cuando el coseno es 0. Y por lo tanto tiene una forma de este estilo. Es decir, cuando el coseno se aproxima a 90 grados, el coseno de 90 grados es 0 y el seno es 1. 1 entre un número muy pequeño da más infinito. Pero cuando paso al siguiente cuadrante, el cuadrante segundo, recordar que el coseno y el coseno es negativo. Y el seno sigue siendo positivo, por lo tanto la tangente es negativa. Pasa lo mismo que aquí, pero al acercarme por la derecha da menos infinito, porque es el mismo valor, pero negativo. Es decir, que la tangente se va repitiendo cada media vuelta, ¿vale? Y por lo tanto, todo lo que se repite no es inyectiva, lo mismo que las dos anteriores. Como veis, se repite, se repite y se repite. Lo mismo que se repite aquí, que sube y baja, y siempre se va repitiendo. Pero si tomo estos intervalos, donde solo se repite una vez dentro de ese intervalo, puedo calcular la arcotangente. ¿Cuál es la arcotangente de 0? ¿Cuál es el arco cuya tangente vale 0? Pues empezáis a pensar y es 0 grados, ¿no? ¿Cuál es el arco cuya tangente vale, pero también menos pi también pasa? Y en pi también pasa. Porque ahí pasa que el seno es 0. ¿Vale? Donde el seno es 0, la tangente da 0. Por lo tanto, si no cogiera los intervalos, cuando hiciera la inversa para atrás, digo, ¿cuál es el arco cuyo coseno
cuya tangente vale 0, pues en este caso es 0, ¿vale? Entonces, si tomo entre menos pi medio y pi medio, la tangente, vamos a ver, si tomo la tangente aquí, por ejemplo, en este tramo, entre menos pi medio y pi medio, aquí, esta sería la tangente. La inversa, recordad que la tangente va entre menos pi medio y pi medio, va de menos infinito a más infinito. Todo R, la tangente, ¿vale? Cuando hace este camino, ¿vale? Entre menos pi medio y pi medio, pasa de menos infinito a más infinito, es decir, recorre todo R. ¿De acuerdo? Por lo tanto, su inversa, que va justo en dirección contraria, de todo R va a llegar a menos pi medio. Es decir, que si miráis la gráfica, es justamente esta misma, pero cambiando donde estaba la X, ahora es la Y, y donde estaba la Y, que es de menos infinito a más infinito, ahora es la X, ¿vale? Y por lo tanto, esta sería la gráfica del arco tangente, que ya la conocéis, simplemente lo único que estamos haciendo es darle sentido a la función inversa, ¿de acuerdo? Con lo cual terminamos este segundo vídeo y este segundo tema, la segunda parte de este tema, y ya nos vemos en el siguiente vídeo en otro tema. Hasta pronto.